¿Cómo están, señores? Mucho gusto, gracias. Vamos a leer la palabra Génesis, la palabra de Génesis del Antiguo Testamento. Hoy, Génesis 40, versículo 1, vamos a leer. Génesis 40, si lo abren. Génesis 40, versículo 1, yo voy a leer. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto, el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino ahí José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón, que estaban con él en la prisión de la casa del Señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días, al cabo de 3 días levantará Faraón tu copa Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación, los 3 canastillos 3 días son, al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Hemos leído todo el capítulo 40. Nosotros cuando leemos la Biblia de manera maravillosa, cada palabra tiene una fuerza inmensa para nuestra alma, cuando yo no conocía la Biblia simplemente, con las piedras, David golpeó a Goliat, historietas divertidas, solamente eso nada más conocía y entendía. Pero cuando uno a uno leo la Biblia, dentro de la Biblia, cuando yo voy leyendo la historia que está en la Biblia, no es simplemente una historia, sino que Dios a nosotros, ese corazón que Dios nos quiere manifestar, dentro de la Biblia lo ha puesto. Dios, ese corazón de Él, para que yo, después de haber entendido ese corazón de Dios, y mi corazón y el corazón de Dios llegando a ser uno y fluyendo entre ambos, en mi vida muchísimos cambios ocurren. Yo, lo que deseo viene a ser el deseo de Dios, y lo que Dios se contenta, yo me contento. Luego de eso, haga lo que haga,
de manera bella Dios lo convierte. Y estoy tan maravilloso y tan agradecido. De aquella manera, paso a paso, yo le empecé a contar eso a otra persona de manera más maravillosa. Lo más sorprendente era que de la misma manera que a mí me ocurrió, esa persona que aceptaba aquella palabra en su corazón, no había ninguno que dejase de cambiar. Señores, cuando nosotros ponemos la electricidad sobre el fluorescente, eso alumbra bien como eso cuando entra la palabra de Dios en el corazón. No hay ninguna persona que deje de cambiar. Eso era demasiado maravilloso, demasiado sorprendente. Yo en 1988, yo en la cárcel de Suwon estaba como consejero. Era un día inolvidable. Realmente en 1988, 1 de marzo, era el día feriado. Y allí el encargado de la educación me dijo, pastor, en nuestra cárcel, ¿qué tal si tenemos un seminario en el día 1? ¡Ah, qué bueno!, le dije. Dentro de la cárcel, los presos, días comunes que hacen. Ellos están en carpintería, en impresiones, en fábrica de queso de soja. Todos trabajan. Pero el 1 de marzo es día de descanso. Solamente aquel día, para tener seminario, vinieron a trabajar los del área de la educación y desde las 9 de la mañana. Y hasta la cena. Yo todo el día entero tuve seminario. Mediante aquel seminario, surgieron gente que recibía la salvación. Entre ellos está la persona llamada Young-mo Park, que ahora está como misionero. Este hombre, desde pequeño, su puño era tan grande y él vivía confiándose en su puño. Y por eso este hombre, él estaba como el líder en ese mundo de los puños. Era alto, grande su hombro. Un día, esta persona le pegó a alguien y le mató. Ahora era preso y iba a ser juzgado, y el fiscal le había dado una sentencia. Esta clase de hombre en el mundo, en esta sociedad, en este lugar, esta clase de hombre hay que eliminar, y para proteger a la sociedad. Sí, yo pido la sentencia, la mayor sentencia para este hombre. Y la mayor sentencia viene a ser pena de muerte. Este hombre, después de recibir una sentencia temporal de pena de muerte, él vino a la cárcel y dice que por primera vez esa cabeza, ese cuello tan duro, dice que él doblegó. Era un hombre que anteriormente no tenía miedo, andaba con el puño, pero cuando el fiscal solicitaba pena de muerte, dice que demasiado totalmente se cayó su corazón. Dice que sobre la pared, estaba ante la pared orando, arrodillándose. Dios, yo no sé si Dios usted existe o no existe. En caso que usted esté vivo, Señor Dios, hágame vivir a mí. Entonces, yo confiaré en Dios. Y por primera vez él había orado así. Varios meses pasaron y había una discusión entre los abogados, y el último día en que iban a dar su sentencia definitiva, todo el mundo estaba así. En aquel día solamente era sentencia: fulano, pena de muerte; fulano, cadena perpetua; fulano, 20 años de sentencia. El juez aquel día estaba sentado y solamente estaba, leyendo las sentencias. Ya a finales estaba leyendo nada más.
Aquella sala de juzgado estaba en silencio, realmente en silencio totalmente. Este hombre ya casi, le para la respiración, era su turno casi. Pero una persona que estaba adelante de él, justo antes de él, 7 años de sentencia, y tan hizo el juez. Y este hombre de repente sacó su zapato de goma, ¡plas! Le tiró al juez, ¡malditos! Y comenzó a gritar y un alboroto tremendo ocurrió. Parecía que su hígado se iba a higadar. El juez estaba además de mal humor, tendría que estar de buen humor, él decía. Y bueno, 30 minutos de receso, dijeron. Este hombre, después de 30 minutos, Yong Mokpar, y así él se paró. Y el juez comenzó a leer la sentencia. Este hombre ha matado a una persona y debería de recibir la pena más grave, más grande. Pero el que murió no era un conocido, por eso no podemos decir que fue realmente algo voluntario. Y además, él se arrepiente. 10 años de sentencia. Cuando él escuchó esto, demasiado. Dios me salvó a mí. Demasiado estaba agradecido. Por eso en la cárcel, en la sala de juzgado, gracias. Y el guardia lo llevaba. Desde ahora yo voy a creer en Dios. Dios me ha salvado a mí. En la cárcel, con empeño él leía la Biblia. Yo, cuando vaya a la sociedad, tengo que volver otra vez al mismo camino, pero voy a ir a la Universidad de Teología. Con empeño él estudiaba y él tomó el examen de la Iglesia Asamblea de Dios en el año 88. Sí, a inicios de aquel año, él tomó los exámenes. Tuvo una linda calificación, pero por la palabra que decía que era homicida, allí en la Asamblea de Dios lo aplazaron, no pudo ingresar. Durante días no comía y lloraba. ¡Dios! Si yo salgo de aquí, de nuevo tengo que ir al mundo de los pandilleros porque usted me desecha. Y él lloraba amargamente. En aquel año, el 1 de marzo, él participó en ese seminario. Hasta ahora, con empeño servía a Dios, oraba para la iglesia. Pero la gracia de Dios no había hallado él. Él con empeño había trabajado. Aquel día todo el pecado de él, por la sangre de la cruz del Señor Jesucristo, él entendió que fue limpiado. Y totalmente cambió su vida en la cárcel. Ahora fue a Rumania y como misionero allá, a mucha gente, la palabra de Dios él predica. Yo soy homicida, estaba en la cárcel y recibí pena de muerte. Mafia, realmente los yakuza, y los drogadictos. La palabra de Dios cuando entraba en ellos no había ninguno que dejase de cambiar, ninguno. Señores, mediante este seminario, no quieran hacer algo, sino que en silencio, solamente oigan la palabra. Esta palabra en el corazón de ustedes cuando llegue, la palabra en el corazón de ustedes va a comenzar a trabajar. La palabra cuando entre en el corazón de ustedes, la palabra, ese pensamiento malo del corazón de ustedes va a echar el odio, va a echar el temor, va a echar el pecado, la palabra creará la paz en el corazón de ustedes, creará el gozo, creará la esperanza.
Nosotros no es que tenemos que tratar de hacer algo, sino que cuando entra la palabra, no podemos más que cambiar. Yo cuando estaba en Daejeon, en nuestra iglesia, había una señorita, una jovencita que venía a nuestra iglesia, soltera, y su riñón totalmente se había descompuesto. Ella 2 veces debía de ir al hospital y en un riñón artificial debía de ir a hacer diálisis 2 veces por semana. La madre y el padre que tenían edad, ya, en Huksokdong, ella vivía en el campo de la ciudad de Daejeon, delante de la casa, cuando su hija caminaba en el campo para ir hasta el bus, la mamá y el papá, mirando que ella se iba a hacer diálisis, siempre lloraban. Yo cómo voy a marcharme de este mundo mirando a aquella hija mía, ¿cómo voy a cerrar mis ojos? Ya que tenían edad el padre y la madre. ¿Cómo es cuando yo a veces me iba allá? Pastor, yo no me importa que yo vaya al infierno así, no me importa, pero ¿cómo mi hija va a seguir así? En aquel momento, en la cárcel de Daegu, había una persona llamada Mansu Kim. Él recibió la salvación. Mansu Kim escuchó de aquella hermana y él prometió donar esos riñones de él a la hermana, pero la cárcel y el hospital, no concordaron bien y no pudimos hacer eso y ese hombre murió nada más. En el hospital universitario de Gyeongbuk dijeron que en la cárcel, cuando, 5 minutos, antes de que muera, tienen que pasar así y tienen condiciones, pero eso no concordó bien con la cárcel. Y por eso este hombre que había pasado por la pena de muerte, esta hermana, ahora era casi imposible que reciba esos riñones como donación. Por último, en el hospital universitario Gyeongbuk, un hombre que es pena de muerte, ¿cuánto porcentaje recibieron órganos de ellos? Dice que 22% nada más. Era la estadística de triunfo de los donantes de la cárcel que estaban en pena de muerte y del hospital universitario. Ellos renunciaron. Había una persona que por la ley nos querían dar sus órganos, tanto sus padres pedían, pero una señora de Cheongju, ella dijo que iba a donar sus órganos. Por eso esta señora y esta hija se fue hacia el hospital Yongwon. Los dos se acostaron así, las dos, y el doctor le dijo, el riñón de aquella mujer, era 2 y 1 lo iba a cortar, y ahora allí en esa señorita, le iba a coser con las arterias y así conectar el riñón a aquella joven. Y luego, magníficamente terminaron la cirugía. 1 hora después, esta hermana despertó de la anestesia. El doctor le dio un vaso de agua para que tome. Esta hermana, su riñón no puede trabajar y ella no puede orinar. Y cuando toma agua, todo su cuerpo se hincha. Verdaderamente, después de mucho tiempo, ya había tomado agua. Había tomado un vaso, no un trago. Pasó 2 horas por ahí y esta hermana le llama a su mamá. Mamá. ¿Por qué? Mamá, yo estoy aquí. Mamá, tengo ganas de hacer pipí. Esta hermana después de años decía que tenía ganas de mear.
Y escuchando eso, la mamá, el papá y la mamá se abrazaron en el pasillo del hospital y durante largo rato lloraron. La cirugía era un éxito. Esta hermana, todo su riñón se había descompuesto, no podía trabajar, pero el riñón de aquella señora, cortando, estirpando ahora, lo cosieron en esta joven y lo conectaron, y el riñón de aquella señora en el cuerpo de esta hermana comenzó a trabajar, y la sangre de aquella hermana comenzó a ir hacia el riñón, y de aquel riñón a realmente las toxinas de toda la sangre comenzó a filtrar y comenzó a venir mediante la vejiga, y así salió la orina. Desde aquel momento aquella hermana, el riñón de aquella señora ella tenía, y con salud estaba viviendo. Ahora también está viviendo con mucha salud ella. Señores, cuando vemos en la Biblia, el apóstol Pablo, ¿qué dice en el libro Filipenses? Yo, con el corazón del Señor Jesucristo, yo cuánto los anhelo a ustedes, soy testigo. Claro, ella recibió un trasplante de riñón. Es un riñón lo que fue trasplantado en ella. Pero el apóstol Pablo se refiere a ¿qué cosa? Al corazón. Él se refiere al corazón. Sin embargo, el apóstol Pablo claramente dice, yo he matado a gente que creía en el Señor Jesús. Yo soy la persona que perseguía. Pero ustedes, gente de Filipo, tanto yo los añoro, tanto los extraño, tanto con el corazón deseo encontrarme con ustedes. Esto no es mi corazón, sino que esto es el corazón del Señor Jesucristo. Yo con el corazón del Señor Jesucristo, él dice. La Biblia, cuando lo vemos, nosotros somos uno con el Señor Jesucristo, somos un solo cuerpo, somos un solo corazón. El corazón, ser trasplantado de eso, o recibir el trasplante del riñón, ya que eso es un cuerpo, es una materia. Por eso con una aguja y con un hijo así uno a uno cose y lo conecta así en la trasplante, y trasplantando viene a ser uno. Y el corazón del Señor Jesús y mi corazón, cuando se une y llega a ser uno, cuando yo y Jesucristo llegamos a ser uno, se cose con la aguja, o se ata con alambre, o se pega con pegamento. No es así, sino que Jesús y yo, cuando yo recibo el mismo corazón, yo llego a tener un solo corazón con Él. Hoy nosotros, Génesis 40, el copero y el panadero, acerca de ellos hemos leído. Ahora José estaba viviendo en la casa de Potifar, y la esposa de Potifar, por la tentación de ella, él recibió la tentación, y José ganó por la fuerza de Dios aquella tentación, pero aquella mujer le metió en una trampa a José y él fue a la cárcel. Esa cárcel era una cárcel donde metían a los presos del rey. Pero el faraón de Egipto, el copero y el panadero, un día ellos cometieron pecado y ellos entraron a la cárcel. Por eso ellos, el guardia que estaba en la cárcel le dice a José, tú, a estos dos hombres, al jefe de los coperos y del panadero, tú sirve a aquellas personas. Señores, en la cárcel, al jefe de los coperos y de los panaderos, él obedeciendo, servía a ellos. Un día José entró allá,
Y el jefe de los coperos y de los panaderos estaban bien preocupados. ¡Ey! ¿Por qué en su rostro está mal? ¿Por qué está mal vuestros semblantes? Y ellos dijeron, nosotros hemos soñado algo claramente aquí. Parece que es un sueño que tiene algún significado, pero no podemos interpretar este sueño y estamos preocupados. José dijo, la interpretación no son de Dios, contámelas a mí. Y el copero comenzó a contar, yo soñé y veía una vid, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa, del faraón, allí puse yo el jugo de aquella uva. ¿Qué dijo José escuchando aquel sueño? 3 significa 3 días. En 3 días usted saldrá de la cárcel y como antes será jefe de los coperos y usted irá junto al faraón con la copa. Esa bendición hallarás. El copero estaba bien contento. Ahí al lado el panadero dijo, ya que era bueno el sueño del copero, él también. Dijo, yo también soñé algo parecido. ¿Qué clase de sueño es? Yo tenía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería. Pero vinieron las aves del cielo y comían del canastillo que estaba allá arriba. José interpretó aquel sueño. 3 canastillas significan 3 días. En 3 días el faraón, él pedirá tu cabeza y lo colgará en la horca y las aves comerán tu carne. Y entonces, tal como José le había interpretado, era el cumpleaños de Faraón, había un banquete que el Faraón realizó, pero necesitaban a los coperos y al panadero, rápidamente tu copero prepara la bebida, prepara la fiesta del día de hoy. Pero al panadero, tú muérete. Y al panadero, se corta su cabeza y muere sobre el madero, pero el copero de nuevo recupera su puesto y va junto al faraón. Y tal como fue la interpretación se realizó. Señores, estas cosas, cuando vemos así comúnmente, parece un relato nada más. Pero cuando leemos la Biblia, algo muy interesante que es que el copero y el panadero de la misma manera cometieron pecado, pero una persona recibe la salvación y otra persona recibe la destrucción. Entonces, señores, hoy en esta noche son uno de estas 2 personas. Ustedes también cometen pecado. No hay ninguna persona que deje de cometer el pecado. Ustedes han cometido pecado, pero algunas personas, aunque cometieron el pecado, reciben la salvación. Y contrariamente a algunas personas, aunque cometieron el pecado, son destruidos. El jefe de los coperos también cometió pecado, el jefe de los panaderos también cometió pecado, pero el jefe de los coperos recibe la salvación y el jefe de los panaderos recibe la destrucción. Señores, esto es algo bien sencillo, pero ¿a qué se refiere esto? Aquí dentro de la Biblia, señores, ustedes también, como el jefe de los panaderos, ustedes si tienen la misma fe que él, después recibir la salvación, ustedes reciben la salvación. Y si ustedes tienen la misma fe que este copero, son destruidos y reciben la maldición. La Biblia se refiere a eso. Entonces, el jefe de los panaderos y el jefe de los coperos, ¿cómo recibió la destrucción y la salvación? Yo hace tiempo atrás en nuestra iglesia, un pastor
cada domingo venía a participar en el sermón de nuestra iglesia. Aquel pastor entendió el evangelio. Muy contento estaba, pero un día aquel pastor, él trajo a un pastor que era su maestro, Pastor Oxupar. Él es el pastor que era mi maestro. Por favor, comparta. Sí, le dije. Y yo con aquel señor, hace 20 años atrás, aquel pastor en aquel momento tenía 79, muchísima salud tenía. Bien saludable era. Él me dijo, yo, en la época del presidente Syngman Lee, yo me fui allá a dirigir la oración de los gobernadores. Bueno, yo le dije a los policías para que cuando los jóvenes hacen huelga, que no le dispare, no le apunte a los jóvenes. Él contaba todas las cosas que él había hecho. Yo simplemente estaba oyendo. Bueno, el pastor que era su discípulo le dijo, pastor, ya deje, para que hable el pastor Oksup. Usted quédese quieto. Y durante 40 minutos, cómo él había vivido y cómo Dios había obrado, él contaba así todo. Yo solamente miraba el reloj y solamente estaba esperando. Pasó 40 minutos y terminó la palabra de aquel pastor. Yo le dije al pastor, pastor, yo hoy, escuchando la palabra de usted, realmente me quedé un poco decepcionado. ¿Por qué? ¿Por qué? Pastor, durante 40 minutos, en medio de aquella plática que me contó, cómo Jesús a usted, usted no dijo nada de lo que Jesús hizo en usted, sino que lo que usted hizo para el Señor Jesús, solamente eso contó a mí. ¿Qué? ¿Así fue? ¿Así fue? Sí, fue así. Pastor, en caso que, pastor, el Señor Jesús si hizo algo para usted, aquello no se va a poder comparar con lo que usted hizo ante Jesús. Cuando ese Jesús, lo que hace ante mí, yo cómo me voy a atrever a decir ante eso de que yo hice algo ante Jesús. Pastor, usted dice que hizo algo para Jesús. Bueno, si nosotros hablamos contrariamente, significa que Jesús nada hizo para usted. Pastor, usted trabajó para Jesús y usted no tiene ninguna relación con el Señor Jesús, ¿no será así? ¿Sabes? Estoy ocupado, me tengo que ir. Sí, retírese. Sí, retírese. Y él se retiraba y después volvió. Pastor Par, yo tengo edad y no tengo, bueno, no tengo mucha memoria, pero anótame. Y yo saqué mi virome y le anoté. Con la cruz del Señor Jesús, que la sangre que derramó, usted fue limpiado. Bueno, aquella palabra yo la anoté. Señores, lo que es la vida de creencia, para algunas personas es muy difícil. Contrariamente, para otras personas, la vida de creencia es demasiado fácil. Señores, yo, en el mundo, cosas como la vida de creencia, no hay nada más fácil que eso. Porque yo llevo la vida de creencia. Porque cosa más fácil que la vida de creencia no existe. La vida de creencia es lo más fácil. Yo, leyendo esta Biblia, la vida de creencia, ¡qué fácil es! Pero, para algunas personas es difícil, para algunas personas es demasiado fácil.
Yo en una ocasión en Los Ángeles de Estados Unidos tuve un seminario. Terminando el seminario, todos salieron, pero solita, una señora sentada, estaba bien preocupada. Era una señora de edad media. Yo me fui cerca de ella y me acerqué. Hola, ¿cómo está? Y se asustó porque era el pastor expositor. Yo a aquella señora le pregunté, la vida de creencia, ¿usted está satisfecha con su vida de creencia? La respuesta de ella, pastor, ya estoy cansada. Ya he llegado al límite. Señores, yo sé por qué ella se cansó, porque llegó al límite. Ella es una esposa de un pastor de Los Ángeles, de un pastor de una iglesia de Los Ángeles, y con el amigo del pastor y su marido, entre los 4 participaron en el seminario, y con los 4 yo le senté y le platiqué. Para mí la vida de creencia es demasiado fácil. Pastor, me cuesta preparar la prédica. Me cuesta preparar la palabra. Demasiado difíciles para mí. Para la gente que es difícil, para la gente que es fácil. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La persona que le es difícil, él trata de llevar la vida de creencia, por eso es difícil. Para la gente que le es fácil, él no lo hace, sino que todo lo encarga al Señor Jesús. Entonces demasiado fácil viene a ser. Cuando cuento esto, ay pastor, yo sé eso, pero ¿cómo lo encargo? Hay gente que me pregunta así de nuevo. Claro, yo le cuento. Señores, la vida de creencia, ya que yo no lo puedo hacer, el Señor Jesucristo lo hace. El limpiar el pecado, el vivir de manera buena, el orar. El Señor Jesucristo, si limpia nuestro pecado, de manera tan fácil se limpia. Pero cuando yo quiero yo trato de limpiar el pecado, me cuesta, es difícil. El dejar la bebida, el dejar el cigarrillo, el dejar la droga, enmendar un acto malo. Si Jesús lo hace, demasiado fácil es. Pero yo si lo hago, muy difícil es, y realmente nos da un sufrimiento. Es bien difícil. Por eso, señores, lo que se llama vida de creencia, con Jesucristo y yo, ¿quién es el que trabaja? Conforme a eso, todo se decide. Yo si trabajo, yo si limpio no es perfecto, si yo hago, no se puede. Para Jesús es demasiado fácil. El jefe de los coperos, cuando vio en su sueño, él delante de él vio que estaba una vid. Señores, la vid se refiere al Señor Jesús. Señores, el copero en la cárcel, 10 miles de problemas tenía. Yo durante cuánto tiempo debo de permanecer en la cárcel. El rey, cómo pensará acerca de mí. Yo después de que vine a la cárcel ya no recibí sueldo. ¿Cómo ha de crecer mis hijos? Mi esposa, ¿cómo ha de estar viviendo? 10 miles de problemas tenía estando en la cárcel. Y el jefe de los coperos tenía 10 miles de problemas, pero delante de él estaba la vid y otros problemas. Totalmente lo impidió y solamente podía ver la vid.
Ah, mira, está brotando. 신기하다. Ah, qué increíble. 나오네. Ah, sale su flor. 꽃이 피네. Ah, mira, ya sale su rama. Ah, sale los 그 frutos. 예수님이 Ese Señor Jesucristo. 모든 걸 Preocupación, angustia, todo eso el Señor Jesucristo lo cubrió. Ahora, la vid se maduró totalmente, negro quedó. Ay, la uva demasiado. Ay, pero tan bello era como había madurado. El jefe de los coperos tenía una copa. Y ahora, bueno, ¿qué significa? Él sostuvo la copa y él siempre le lleva, ¿verdad?, la copa al faraón, ¿verdad que sí? Y bueno, él miró su copa y estaba vacío. Bueno, yo delante del rey, tengo que sostener esta taza, esta copa, ¿cómo? Con esta copa vacía voy a poder ir al rey. Y está vacío mi copa, no hay nada dentro. Y con esto, ¿cómo voy a ir ante el rey? Con esto no voy a poder ir al rey. ¿Cómo yo con esto voy a ir junto al rey? ¿Cómo? Estaba en aquel momento así, pero la vid salía de allá. Flor, 3 sarmientos, estaba brotando y había madurado los racimos de uva. Pero habrá estado tan contento, ¿verdad? ¡Ya está! ¡Sí estoy vivo! Rápidamente el copero sacó las uvas, lo exprimió y el jugo lo puso sobre la copa. Lo llenó tanto y junto al rey se fue él. El rey estaba sentado hacia allá. Rey, traje el jugo de uva. Recíbalo. En la Biblia dice que daba yo la copa en la mano de Faraón. Significa que el Faraón lo recibió. José había interpretado aquel sueño. 3 sarmientos son 3 días. Después de 3 días usted recibirá la salvación. Esto se refiere a nuestra vida de creencia. Señores amados, nosotros, ¿qué tipo de vida de creencia estamos llevando? Nosotros cuando vamos junto a Dios, bueno, porque leí un poco la Biblia, porque oré, bueno, porque lo hago bien, bueno, si tengo algo que llevar ante Dios, siento libertad ante Dios. Dios, hoy yo pagué mucho los diezmos. Dios, hoy yo he traído mucha ofrenda a Dios. Dios, yo hoy hice cosas buenas. Dios, hoy yo a los huérfanos pobres les ayudé. Dios, yo en el salón de culto yo había ofrendado, yo había ayudado y yo hice un salón para oración. Señores, nosotros cuando vamos junto a Dios, yo siempre quiero salir llevando algo que hacía bien. Bueno, uno siempre busca eso. Por eso yo oré mucho, yo ayuné, yo ofrendé, yo ayudé. Entonces pienso que Dios se va a contentar y cuando tenemos culto uno está tranquilo. Dios, y así está feliz su rostro. Pero contrariamente, aquel día a la mañana, ¿por qué mi esposa, tanto me molesta? Y totalmente volcó la mesa. ¡Esta mujercita! Y justamente se da cuenta que era un domingo eso que ocurre. Y cuando hay domingo el diablo trabaja pues en casa. No se puede, pues no se puede. Por aquella mujer, vida de creencia y todo. Todo está mal ya en mí.
Pero era diácono, pues, y no podía dejar de ir a la iglesia. Además, yo soy encargado de la ofrenda. Por eso él se va. Cuando él va delante de Dios, no tiene qué cara poner. Señor, Señor, perdona a este pecador. No tiene cara. La mayoría de la gente de esta manera lleva la vida de creencia. Yo, delante de Dios, cuando soy fiel, cuando lo hago bien, cuando ofrendo, entonces, bien seguro, entonces estoy, contrariamente, si delante de Dios soy débil, realmente cometo pecado, me peleo, entonces delante de Dios tengo vergüenza. La vida de creencia de este hombre, ¿de qué depende? Depende de su obra. Por si acaso, entre ustedes dicen, yo soy mejor, tengo mejor obra que otros, yo soy más bueno, o son más sinceros, pero esa persona que va con su obra, todos fueron destruidos. Sí, también el jefe de los coperos, él debía de ir junto al rey, debía de ir con la copa, pero nada, no tenía con qué ir. Yo no sé, no puedo ni pagar bien los diezmos, no puedo ni cumplir con los domingos. Yo verdaderamente no pude ni ayudar al prójimo ni al huérfano, no pude ayudar en la iglesia ni ofrendar. Yo era pobre en mi casa y siempre andaba estafando, yo siempre mentía nada más. Yo delante de Dios no tengo nada que mostrar. ¿Qué hago? Pero en aquel momento salen los sarmientos, el fruto, la flor, y él, sacando eso, los exprimió y los llevó. ¿Qué, Señor, es eso? La sangre del Señor Jesucristo se refiere. Dios. Yo lo que hice es sucio, es vil y fui destruido y yo no puedo más que recibir la maldición y para ello solamente cometí maldad. Dios, yo tengo bien merecido ser destruido. Dios, yo bien merecido tengo recibir la maldición. Y por eso Dios, no me mire a mí, sino que al Señor Jesucristo que derramó por mí su sangre en la cruz. La sangre del Señor Jesucristo, la sangre del Señor Jesucristo, la sangre del Señor Jesucristo. La sangre del Señor Jesucristo, todo pecado que he cometido hasta ahora, eso, Él recibió el castigo por ello, y es el testimonio de que recibió el castigo de todo mi pecado, que no me mire a mí, sino que la sangre del Señor Jesucristo, mírelo, y a mí recíbame. Y eso se refiere a la vida de creencia. Señores, yo soy así. En una ocasión, una persona cada noche llamaba a mi casa. Llamaba y mis niños estaban en la primaria, eran chiquitos. ¡Ey! Tu padre es secta, ¿verdad? Tu padre es así. Y ellos cada noche temblaban. En una ocasión yo estaba en casa y de nuevo ese señor llamó. Y papá, me dijo mi hijo, papá, otra vez este hombre. ¿Aló? Soy Pastor Oxupar. ¡Ey, maldito! Yo ya soy todo grandecito, le dije a él porque él me dijo, ¡ey, cría de maldito! ¡Ey, cría de maldito! No tienes pecado, no tienes pecado, no tienes pecado. ¡Ey, tú no pisas de la tierra, tú no cometes pecado cuando vives! Y yo le dije a él, yo no sé quién es usted, pero una persona que sea secta recibe la maldición. Yo tampoco quiero ser secta. ¿Quién quiere ser secta? Pero díganme que estoy equivocado, entonces yo voy a arreglar. Tú no cometes pecado, tú no pecas, entonces tú no pisas esta tierra. Sí, yo realmente cometo mucho pecado,
Yo también soy un hombre sucio. Por eso, por la sangre del Señor Jesucristo, me he limpiado. Yo, todo pecado que he cometido, por la sangre del Señor Jesucristo, Él murió crucificado. Él, cargando mi pecado, murió crucificado sobre la cruz. Por la muerte en aquella cruz, terminó todo castigo de mi pecado. Y por aquella sangre limpié mi pecado. Y ahora no tengo pecado. Disculpe, pastor. Y así colgó el teléfono. En una ocasión, una persona me mandó una carta, el peor de las sectas. Y bueno, él escribió una carta así. Y yo, discúlpenme, demasiadas cartas vienen. Y yo no puedo responder a todos. No sé si en medio de ustedes alguien me envió una carta y yo no les puedo responder. Realmente yo no tengo tiempo, no puedo mandar a cada uno la respuesta. Pero a él sí le escribí. Respetable tal. Es el único que usted me dice por carta de que yo soy secta. Los otros me dicen a mi espalda, por eso le agradezco. Sí, yo no puedo escribirle nada, pero yo le pongo mi número de teléfono y que no sea por escrito. Vamos a hablar por teléfono. Después de unos días me llamó él. Pastor, discúlpenme, yo sin saber he actuado. No sabiendo absolutamente nada, tampoco confirmando, y así son. Bueno, porque los otros son así, también él es así. Yo, bueno, digo así. Yo entre los pecadores, yo soy el peor. Yo soy el hombre sucio. Pero, por la sangre del Señor Jesucristo, todo mi pecado fue limpiado. Yo, cuando vaya delante de Dios, solamente la sangre del Señor Jesús puedo mostrar. Dios, yo soy malo, un hombre sucio. Sí, demasiado pecado he cometido. Pero esa sangre que el Señor Jesús derramó, eso mire, esa sangre del Señor Jesús, todo mi pecado que he cometido para limpiarlo fue derramado, y la sangre que se derramó dejó mi sangre más blanco que la nieve. Dios, yo, si me dicen para que mire mi obra, realmente es sucio, vergonzoso, engañoso nada más. Pero Dios no me mire a mí, sino que ese Jesucristo que murió derramando la sangre por mi pecado. Mira aquella sangre. Esta sangre es el testimonio de que Jesús murió sobre la cruz. Mi pecado recibió para mi pecado, y cuando Él derramó mi pecado fue limpiado. No me mire a mí, sino que mira la sangre y recíbalo. Sea oro, sea plata, con el tesoro que va a desaparecer, no recibí el perdón del pecado. El Señor Santo, con el Cordero de Jesús, recibí el perdón. Yo, como este jefe de los coperos, cuando yo miro aquel sueño, el jefe de los coperos es demasiado igual a mí. Él delante de Dios delante del rey cuando iba no tenía nada, solamente jugo, solamente eso de la uva tenía. Mediante eso, ese corazón de aquella persona que recibe la salvación y esa persona que reciba la destrucción, a que el corazón se refiere. Hoy en esta noche, ustedes también cuando vayan ante Dios, los que yo hice bien, la bondad que yo he hecho, el haber cumplido los domingos, el haber cumplido los 10 mandamientos, el haber ofrendado, el haber ayunado 40 días. Señores, todo lo que ustedes han hecho, todo, sea lo que sea, si ustedes llevan, es maldición. ¿Por qué?
Porque nosotros somos malditos, somos sucios. 여러분, Señores, por más bondad que ustedes hagan, el corazón en sí de ustedes es inmundo, vil. Por eso, del corazón sucio, esa bondad que sale, de ese corazón engañoso, la bondad que sale, cuando ustedes miran, es bondad, pero cuando Dios mira, todo es maldad. Por eso, señores, porque ustedes hacen un poco bien, porque tratan un poquito bien, porque oran, porque lean la Biblia, por hacer algo bien y ir al cielo de aquella manera, de ninguna manera se puede. Por más que lo hagamos bien, por más que lo hagamos mal, nosotros somos inmundos hombres. En septiembre pasado yo me fui a África y me encontré con un señor, con un guardia, y yo almorcé con él y le conté en una ciudad llamada Migori, 28,000 familias. El padre de familia, el jefe de familia, viene a ser niños que tienen menos de 18 años porque sus padres todos murieron por el SIDA. Él me dijo a mí, en Migori, por más que se establezca escuela, los niños no vienen a la escuela. ¿Por qué no pueden asistir a la escuela? Porque ellos tienen que vivir trabajando para dar de comer a sus hermanos menores. Es temible ese SIDA, pero tanto. El SIDA mediante el sexo comienza a expandirse continuamente. Señores, cuando vamos a África, el contagiarse de SIDA, después de 10 años, algunos países, toda la población en sí será sidoso. Muchísima gente muere por el SIDA, es tan miserable. Igual a eso, señores, nosotros los hombres, por el pecado, estamos nosotros cubiertos y vamos muriendo. Nosotros que hemos caído en el pecado, hagamos lo que hagamos. Señores, como el sidoso, haga lo que haga el sidoso. El virus del SIDA en la sangre está allá. Es por eso que el paciente de SIDA, por más que sea bonito, es sidoso. Por más que sea malo, es sidoso. Por más que se bañe limpio, es sidoso. Por más que se ponga una vestidura sucia, es sidoso. Igual a eso nosotros estamos llenos por el pecado. Nosotros, sea la bondad que cometamos, hasta eso, con eso no podemos irnos al cielo. Por eso, nosotros, todo lo que nosotros hacemos, dejando de lado el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, Él para nosotros, todo castigo del pecado que hemos cometido, esa sangre que derramó sobre la cruz, debemos de llevar esa sangre. La razón de eso es porque esa sangre es el testimonio de que recibió todo el castigo por nuestro pecado. Yo en una ocasión, en nuestra iglesia en aquel entonces, hace mucho tiempo atrás, teníamos una combi. Teníamos un auto combi y el hermano que manejaba me dijo a mí, pastor, bueno, he perdido la fecha de hacer el control del auto. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, hay una multa. ¿Y la multa cuánto es? Era de $50. En aquel entonces ese dinero era bien grande. Y yo le dije, hermano, ¿qué te pasó? ¿Por qué no lo hiciste bien? ¿Y qué le vamos a hacer? Bueno, yo le di $50 para que pague la multa. Él dijo que pagó y él trajo el recibo y me entregó el recibo y bueno, se fue el hermano. Bueno, y pasó 3 años después de eso y mi esposa vino de algún lado y dice que de la comisaría me vinieron a atrapar a mí. ¿Por qué me vinieron a atrapar? Le pregunté. Y yo le pregunté, ¿en la comisaría alguien quiere recibir la salvación? Yo le pregunté a ella. Y bueno, ella me dijo para que llame. Y yo llamé a la comisaría. Y me dijo, usted, ese carro que usted tiene,
hace 3 años que no pagó la multa de aquel carro, usted, por no pagar la multa, tiene que ir. Ah, yo pagué, le dije a él. Y yo por eso, bueno, ellos me dieron el teléfono y bueno, yo llamé a aquel lugar donde ellos me dieron. ¿Por qué me dicen que yo no pagué la multa? Yo pagué. ¿Por qué? Me dice, ¿por qué ustedes no pagan? Yo pagué. ¿Por qué si no pagaste estás mintiendo? Yo pagué, le dije. Señores, discúlpenme, yo soy pastor, pero me enojé tanto en aquel momento. Yo no sé quién es usted, pero ¿por qué me tutea a mí? Yo soy pastor. Yo claramente pagué la multa. Yo, el recibo, si lo encuentro, claro que lo voy a encontrar. Cuando encuentre el recibo, vas a ver, yo realmente voy a pedir cuentas. Si, no sé, quiero comprobar quién usó el $50 que yo pagué. Y así colgué el teléfono. En fin. Limpié toda mi casa, la mesa. Discúlpenme, yo pues no meto bien los recibos. Comenzaba a revisar todos los libros, aunque busqué todo el día entero, no encontré el recibo. Tenía que salir aquel recibo, pues. Tenía que aparecer para que yo grite bien. ¿Quién es? ¿Quién es? Realmente. Pasaba el tiempo, pero el señor recibo no aparecía. Señor recibo, el recibito. ¡Ey, salte pues! ¿Dónde está? ¡Sal! Todo el día busqué y al final no encontré el recibo. Me dolía el estómago. Y le dije al hermano otra vez, dándole $50, hermano, paga otra vez. Y en aquel momento, en aquella época tan difícil para nosotros, $100 tuvimos que gastar. Y ahora pasó 20 años. Pero en aquel entonces tanto me dolió el corazón que habiendo pasado 20 años todavía quedó en mi corazón eso. Si tenía el recibo, me iba a ir con ese recibo yo. Discúlpeme, pero ¿quién es el que me habló hace rato por teléfono, Aquí, mire, aquí está el sello. ¿De quién es este sello? Aquí habiendo recibido, ¿quién es el que comió este dinero? Yo así, iba a poder gritar. Realmente. El señor recibo no aparecía. Señores, el recibo de haber pagado el pecado. Si tenemos el recibo, bien, nosotros estamos en seguridad, pero cuando no hay recibo, no hay manera para confirmar que recibimos el perdón del pecado. Por eso, señores, el Señor Jesús, esa sangre que derramó sobre la cruz, aquella sangre, esa sangre es el testimonio del paga de nuestro pecado, es el testimonio, es el recibo. Cuando vayamos con Dios, porque yo lo hice bien, porque bueno, ayuné 40 días, porque yo ayudé, porque no me ausenté en la hora piadosa, todo eso tengo que tirar. Señores, todo lo que ustedes hacen como al sidoso, señores, está el virus del SIDA en la sangre de él, igual a eso. Todo lo que este hombre hace es por el pecado, por eso no hay nada bueno. En nuestros ojos puede que parezca bueno, ante nuestro ojo parezca que sea bueno, pero todo eso es engañoso delante de Dios. Nosotros, el que podamos establecernos ante Dios, pararnos ante Dios, solamente es la sangre del Señor Jesucristo. Dios, yo cometí pecado. Yo, ahora, cuando muera, voy a
En caso que me ponga delante del juicio de Dios. El diablo va a decir, ese señor Oxupar, él tuvo una astucia en cometer pecado, miles de pecados cometió. Y realmente para informar todo el pecado que cometí, ¿cuántos años ha de tardar? Y el diablo, así, seguramente va a denunciar mi pecado, pero yo estoy bien tranquilo porque el Señor Jesús está al lado mío. El diablo, después de haber denunciado totalmente a mí, el Jesucristo aparece todo. Cierto Dios, Oxupar, cierto que cometió todos aquellos pecados, pero la marca en mi mano, mírelo. Mire aquí la marca de la lanza en mi costado. Esto por el pecado de Oxupar. Esto es el castigo, el testimonio del castigo que recibí por el pecado del pastor Oxupar. El castigo por el pecado del pastor Oxupar. Todo terminó sobre la cruz. Dios a mí me va a enviar al cielo y yo confío en eso. Señores, pero el copero, el jefe de los coperos verdaderamente, él fue con lo exprimido de la uva, pero el jefe de los panaderos llevó pan blanco. El vino se refiere a la sangre del Señor Jesucristo, el pan se refiere al cuerpo del Señor Jesucristo. Bueno, él tenía que llevar nada más pan, pero encima de eso puso manjares de pastelería, lo que él hizo bien. Allí, encima en lo más alto puso lo que él mejor hacía. No solamente se apoyó en la sangre del Señor Jesucristo, sino en la bondad, lo bueno que hice, la sinceridad, la fidelidad, lo que mejor hice. Con eso pongo arriba y me voy. Eso es destrucción. Es destrucción. Es destrucción. El Señor Jesucristo, nuestro pecado, el haber hecho la bondad, la justicia, el Señor Jesucristo en la cruz derramó la sangre, todo nuestro pecado cargándolo. Él fue clavado por nuestras rebeliones, Él fue herido por nuestros pecados, Él recibió castigo y así nosotros tuvimos la paz, y Él recibió los látigos. Todos nosotros fuimos como ovejas, nos descarriamos a una, y Jehová, el pecado de esta multitud, lo cargó a Él. Dios, ustedes crean o no crean, todo el pecado de ustedes, Él lo cargó al Señor Jesucristo, y eso la Biblia lo dice. Por eso, señores, ustedes, dentro de ustedes, bueno, se recuerdan del pecado y ustedes piensan en su pecado. Sí, ustedes se recuerdan del pecado, pero verdaderamente el pecado ya fue trasladado al Señor Jesús. Sí, ustedes tienen la memoria del pecado. Sí, pero verdaderamente el pecado verdadero no está en ustedes, sino que eso ya se trasladó al Señor Jesús. En caso que el pecado de ustedes no se hubiese trasladado al Señor Jesús, el Señor Jesús no puede morir por nuestro pecado. También Dios será entonces un mentiroso. Pero, conforme a la Biblia, el Señor Jesús, nuestro pecado lo cargó. Él, cuando se crucificó sobre la cruz, aunque ni habíamos nacido, nosotros naciendo hasta que muramos, envejeciendo, todo pecado que íbamos a cometer, Dios lo conocía de antemano, y ese pecado lo trasladó al Señor Jesús. Y en aquel momento, derramó la sangre y murió sobre la cruz. Él murió por el pecado de ustedes, y esa muerte que el Señor Jesucristo tuvo en la cruz derramando la sangre, Él suficientemente pagó la paga de su pecado, y esa sangre que Él derramó perdonó mi pecado, y esa sangre viene a ser el recibo de haber pagado mi pecado. Por eso, señores, para saber si su pecado fue perdonado, sí o no, no es que tienen que buscar otra cosa, sino que
ustedes tienen que tener la sangre de Jesús como testimonio. Algunas personas le preguntamos, ¿recibió el perdón de pecados? Sí, lo recibí. Sí, un día en la noche estaba durmiendo y me salió las lágrimas al moco y todo mi cuerpo quedó así caliente y recibí el perdón del pecado. En la Biblia en ninguna parte sale que así se recibe el perdón de pecado. Algunas personas, ¿cómo recibo el perdón de pecado? Ay, sí, un día estaba orando y el pecado pasado pasaba así hacia mi mente como un film y así recibe el perdón. Señores, el pecado no se limpia haciendo algo por nosotros, sino que el Señor Jesucristo, mediante Él, se recibe el perdón. Si nosotros limpiamos el pecado, de ninguna manera puede ser perfecto, pero cuando Cristo perdona el pecado, es lo más perfecto, es lo más limpio, es lo más absoluto, y así puede limpiar. Y la muerte de Cristo sobre la cruz no es vano. Por eso aquella muerte, con aquella muerte, todo nuestro pecado fue limpiado como una blanca nieve, y Dios jamás se va a acordar de nuestro pecado. Así dijo. Si ustedes se recuerdan del pecado, pero Dios no se acuerda del pecado, amén. Espero que lo confíen. Tus pecados fueron perdonados, no se recordará. Tus pecados fueron perdonados, Él no se recordará. Seres miserables, Él les llama. Tus pecados fueron perdonados. Tus pecados fueron perdonados. Él no se recordará. Él no se recordará. Amén. Dios a ustedes les dice que son justos. Dios, ante los ojos de Él, ustedes ya han sido justificados. Cuando Dios los mira, el pecado de todos ustedes ya ha sido blanco como la nieve. Cuando Dios los mira, con la sangre del Señor Jesucristo ya han sido limpiados de sus pecados. Pero Satanás nos engaña a nosotros, y como si fuera que quedó el pecado, y todos los días, ay Señor, perdóname mi pecado, y nos hace rogar así. El Señor Jesús, sí, entonces, si Dios fuese como un hombre, se iba a romper todo su corazón. Pero yo te limpié todo tu pecado sobre la cruz, ¿por qué me pides de nuevo para que te perdone? Ay, hombre, pero, ay, qué quebranto, ay, mi corazón. Ay, entonces, ¿me morí así de manera vana sobre la cruz? Señores, por favor, no hagan que Jesús se preocupe. Perfectamente lo limpió nuestro pecado sobre la cruz. Espero que confíen en eso. Por eso, señores, nosotros somos uno con el Señor Jesús. Como cuando aquella joven recibió el trasplante de riñón de aquella señora, y ese riñón trabajó en ella. Jesús vino dentro mío y resolvió todo mi pecado. Ahora también ustedes, señores, puede que tengan pensamientos malos, puede que ustedes se recuerden del pecado pasado, puede que ustedes le odien a otros, puede que ustedes tengan pensamientos fornicarios, pero aquí en la Biblia, el Señor Jesús a nosotros nos limpió y nos dejó más blanco que la nieve, así lo dice. Más blanco que la lana de la oveja nos limpió. O sea, no tienen que mirar su ser, sino que ustedes tienen que confiar en la palabra. Confíen en el Señor Jesús. Confíen de que mi pecado fue perdonado sobre la cruz, y ahora el Señor Jesús dentro de ustedes guiará a todos ustedes y les dará la bendición. En eso confío. Todos cerrando los ojos, durante un momento vamos a bajar la cabeza.